Amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en este día. Un saludo especial para cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren, donde quiera que ustedes puedan mirar estos videos. Que el Todopoderoso Dios de Israel sea con ustedes, guardándolos, ayudándolos, fortaleciéndolos y también contestando a sus oraciones. Para mí es una oportunidad que Dios me da de ser su conductor de su palabra, y así también le agradezco al Altísimo Dios de los cielos por haberme escogido para este ministerio. Si usted gusta escribirnos, escríbanos al Ministerio Evangelístico Fuente de Vida, P.O. Box 17486, Los Ángeles, California 90017. Soy la evangelista María Funes, radicada aquí en los Estados Unidos. Amados amigos y hermanos, nuevamente vengo con un mensaje más de la palabra del Señor, pero no sin antes de haberles saludado, exponerles que el día 1 de agosto, creo, Dios me mostró una visión. La vez anterior ya me había mostrado una visión Dios acerca del eclipse que acaba de pasar el 5 de julio, 4-5 de julio. Y luego me muestra el Señor una luna grande, enorme. Y para este momento que estoy hablando con ustedes, antier salió la luna grande, que le faltaba un slice para completar su redondez. Y ayer salió enorme. Y luego en este día estoy hablando con ustedes, siendo como a las 9:13 de la noche del día 4 o 5. Estamos a 4. A ver, ¿cuándo fue? 5. Estamos a 5. Oh, porque me he confundido. Creo que sí es 5 porque hoy es martes. No, perdón, 4. ¿Es 4? Sí. Déjeme ver. Mañana es 5. Oh, entonces estoy más que confundida. Bueno, entonces sí, porque es que como miro cosas y estoy en una cosa y en otra, de repente así sé lo que estoy haciendo, de repente me confundo por alguna otra cosa, pero bueno. 4 de agosto del 2020, siendo 9 como con 15 minutos de la noche, desde los Estados Unidos, hablándoles. Miré en la visión una gran luna enorme. En este momento acabo de salir y todavía no sale la luna. Va a salir más al ratito. Entonces, Dios me mostraba a una imagen de un ídolo. Lo rastreé, lo busqué y miraba algunos, pero no era el que yo había visto en visión. Pero yo sabía que existía. Entonces, ayer, a la medianoche, como a las 12 de la noche, el día 3 de agosto, yo le dije: Dios, lo he rastreado y no lo encuentro. Sé que existe, pero no lo encuentro. Porque yo una vez ya lo vi, dije yo así. Entonces, Dios me habla y me dice que no buscara más, que el ídolo que Él me había mostrado en el firmamento era ídolo cananeo. Que me voy a investigar los cananeos y me encuentro con el dichoso ídolo que Dios me mostró en el centro de la gran luna enorme. Entonces ahorita mismo se lo voy a enseñar. Aquí está. Este es Baal, ídolo cananeo, adorado en Babilonia, Acadia, Erech y todos los pueblos o países que fueron fundados desde el principio de la creación. Así que, como ustedes pueden ver, está, disculpando la expresión, está horrible. Pero esos son los ídolos que la gente adoraba en el ayer y que hoy en día los adora también, con una imagen actualizada de las efigies de hoy en día. Pero son los mismos. Bueno, ya llegué a este punto. Después voy a hablar acerca de ello, pero quiero referirme a lo que están pasando
del mensaje anterior. Después continuaremos diciendo algo de este asunto, hasta casi al final. Lo que les quiero decir es por qué Dios me ha mostrado estas cosas. Vamos a tratar de entender el pensamiento de Dios a través de esto. Y como ustedes pueden ver, el asunto está caótico en el mundo. Y no quisiéramos hablar así, pero esa es la palabra, caótico. Estábamos hablando de lo que es la vida de José en Egipto, pero no sin antes haber tocado a Moisés, porque son puntos iguales, paralelos, de la misma época, del mismo tiempo. Hablé que el padre de los hebreos es Abraham. Abraham es el padre de las multitudes de personas, de todos nosotros. Y como vemos, él nace en Ur de los caldeos, Caldea, Babilonia. Y su padre de él era un adorador de este mismo Baal, de este mismo Beelzebú. Y Dios quiere sacar a Abraham de en medio de su tierra y de su parentela para hacer una nueva nación a través de este hombre, porque todo era idolatría y todo era adoración a Satanás. Entonces Dios le habla, dije que a los 70 años que tenía Abraham, del 1948 a 70 son 2018. Haga casi cuenta como que hace 2 años atrás Dios le hubiera hablado a Abraham, porque fue 2018, hace 2 años. En el año 2000 de nuestra era que acaba de pasar, 20 años atrás, el cumplimiento de la palabra de Dios se cumplieron 4000 años redondos, cuando Dios le habla a Abraham a nuestro tiempo. Entonces, después sucede que en el año 86, Dios le habla el 85 acerca de que va a tener un hijo, que va a ser padre de naciones. Pero se adelanta a Sara y le da a Agar y nace Ismael, el padre de los árabes, de los ismaelitas. Recordemos que en la vez anterior, en el mensaje, los madianitas compraron a los hermanos de José, a José. Y los madianitas lo llevan con los ismaelitas, con el hijo de Abraham, con la criada Agar. Entonces José es vendido a su tío o a su, ¿qué puedo decir? Porque se supone que Jacob es el padre de José. Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hermano de Ismael. Por lo tanto, Jacob es sobrino de Ismael. Y Isaac es el abuelo de José. Pero el bisabuelo es Abraham de José. Así pues, vemos como en los 400 años que pasan de esclavitud, probablemente es un análisis como de unas 4 generaciones de 100 años cada una, o quizás de menos. Pero cuando vemos la escritura nos encontramos que todos los hombres, el más alto de los hombres, después que Dios habló de que la vida de los hombres iba a ser de 120 años, tenemos a Leví con 137 años. Tenemos a Amram, el padre de Moisés, con 137 años. Y tenemos a Moisés con 120 años. Pero tenemos a José con 110 años y a Josué con 110 años. Entonces, estamos hablando de José por ahora. José, entonces, Dios le da la visión de que Egipto va a pasar por un tiempo caótico en la historia, una crisis terrible. La crisis de lo que es la abundancia con la falta de alimento, o sea, abundancia y crisis. Y entonces es cuando Dios prepara el camino para alimentar a Jacob con su familia. Porque Dios tiene en el pensamiento y en la mira a todos sus hijos en la faz de la tierra. Se dice que los productos van a escasear en cualquier momento. Se dice que los van a controlar o simplemente con lo que está pasando no hay producción
porque no está trabajando la gente como debería de ser. Bueno, entonces nos dirigimos hacia esa crisis, porque ya pasó la crisis, lo que es la abundancia. Entonces nos espera la crisis, la falta de suplementos alimenticios. Entonces, ¿quién es el que está en control del mundo? Es Dios. Dios proveerá a todos nosotros de la subsistencia de nuestra vida. Dios proveerá. Entonces, pasan 7 años de abundancia y nacen los hijos de José, Efraín y Manasés. Y luego, 2 años después, cuando ya empieza la gran hambruna, aparecen los hijos de Jacob y vienen con José. José se da por entendido de que aquellos muchachos o señores que van a buscar alimento, él reconoce que son sus hermanos que lo vendieron y que merecen ser castigados. Y qué mejor aprovechando que él es gobernador. Pero da la casualidad que en el corazón de José sí existía el sentimiento de saber cuánto mal le hicieron y cuánto sufrió. Pero después José se da cuenta que todo esto ha sido ocasión de que Dios preparando el camino para salvar a su familia de ellos mismos. Es difícil pasar por un proceso de prueba tan semejante como tal. Y muchas veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles que no queremos pasar. A mí me pasó. Dios me saca de mi familia, de mi país, de mi parentela, y me quedo sin tierra, sin parentela y sin nada en países extraños que yo no conocía ni nunca había vivido en ellos. Pero Dios me los mostró en visión y aquí estoy. Antes de venir, Dios me mostró todo en visión y me hizo caminar hacia ellos. Entonces, como usted mira, son procesos en la vida del ser humano que a veces son copas de amargura que a veces no queremos tomar. Muchas veces porque no conocemos qué es lo que está pasando. Otras veces porque ya hemos sufrido y sabemos que el sufrimiento es duro. A mí me pasó en varias ocasiones, como cuando yo me casé con mi esposo. Yo no me quería casar con él, porque mi esposo, a mí, antes de casarme con él, yo ya estaba con él. Pero por cosas de leyes, trámites y cosas, yo no me había podido casar con él. Hasta el final, cuando ya, gracias a Dios, Dios solucionó todo el asunto, y fue cuando el Señor ya me llamó por segunda vez. La primera vez me llama en mi nación, y camino hacia la visión de donde Dios me había dicho que yo ni entendía ni sabía dónde era él, pero ahí estuve. Entonces, en el proceso del tiempo, pues mi esposo, una persona que conocía la palabra de Dios y todo, entonces, pero como por cosas de trámites y cosas, no se hicieron bien las cosas al principio, yo no estaba crecida espiritualmente todavía, yo todavía un pie cogía para el mundo y otro para Dios, aunque tenía el llamado de Dios y aunque hacía algunas cosas para Dios, pero todavía no tenía las fuertes convicciones de entender a este Dios de los cielos, este Dios de Abraham y de Jacob. Después, con el proceso del tiempo y tantos chichones en la vida, me fui dando cuenta. Pero no eran chichones que yo buscaba, sino que me venían, porque este bandido diablo me hacía daño para que yo no buscara a Dios. Entonces, como le digo, fue un gran proceso. Y como este señor a mí me golpeaba, entonces yo no quería casarme. Yo gritaba en el templo y yo decía, no me quiero casar, no quiero, no Dios, no me sacrifiques, por favor, no lo hagas. Y entonces Dios dijo, sí, se tiene que casar con él, me dijo Dios, hablándome por los profetas. Yo llegué a un momento que me enojé con una de las profetas y dije, hey, basta, porque es mi vida. Es el sufrimiento que yo tengo, no es usted. Y ella me dijo, lo siento, pero eso es lo que Dios dice. Dice, usted perdone y usted dice, va a caminar en este camino, pero dice, pero mire, me dijo ella, Dios tiene una recompensa para usted y tiene una palabra fuerte para él. Total que pasó el tiempo y muchas veces Dios lo quiso matar a mi esposo por grosero que era.
Y luego, yo no entendiendo a Dios, un día le dije yo, Dios, por favor, mátalo, no lo aguanto. Entonces Dios me dijo, lo he permitido sacrificarla a usted, obligándola a casarse con él, porque yo quiero que este hombre me conozca tal y cual usted me conoce a mí. Y entonces dice, porque el día de mañana que este hombre parta de la tierra, no va a venir a mí diciéndome que nunca hubo un buen testimonio en su vida como para él no alcanzar la salvación. Porque si él miraba pura religiosidad en sus congregaciones donde él iba, de todas maneras él tenía la diferencia. Porque yo siempre he sido una persona de una sola palabra. A mí no me gusta, a mí me gustan las palabras cortas y al punto. Entonces yo así hablaba con mi esposo. Esto está malo, esto no está bien. Esto está malo, esto no está bien. Y a él no le gustaba. Dice, yo quiero una mujer, yo quiero una esposa, yo no quiero una madre, me gritaba. Entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, le digo yo, pues ese fue el consejo de Dios. Yo no tengo nada que ver. Si Dios me dice que eso está mal y que te lo tengo que decir, yo te lo tengo que decir. Entonces, y moles me daba ahí un bofetón. Miren, todo eso aguanté. Por la palabra de Dios, cómo he sufrido yo de extraños y de mi propio esposo y de la familia de mi esposo. Entonces, ¿qué pasa? Dios muchas veces tiene que llevar al sacrificio a un Isaac. Tiene que llevar al sacrificio a un siervo. Tiene que llevar a un sacrificio el más grandioso, el más terrible, el más depravante, el más angustioso en la vida del Señor Jesucristo fue el sacrificio de su propio Hijo Jesucristo. Recordemos que ningún sacrificio, ningún sufrimiento, ningún dolor, ninguna cosa puede traspasar lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, basado en esto, tenemos que entender los procesos por los cuales muchas veces Dios nos hace pasar. Como dice el profeta Jeremías, como dice el profeta Ezequiel, cuando le habla a las naciones y le dice, esta copa tienes que beberla, la beberás, tienes que beberla. A la copa de la ira a las naciones. Y eso es lo que está pasando. Dios encamina a Jacob hacia Egipto. Jacob vive 17 años en el periodo de su tiempo de 147 años y muere, y él llega de 130 años a Egipto. Cuando el hijo de José tiene 7 años, el mayor. Cuando José tiene 39 años ya de edad. Y luego tiene 9 años de ser gobernador. Y Jacob tiene 130. Y estamos hablando de años y de años. Yo tengo la lista de los años. Yo se la voy a mostrar aquí un poquito. Fíjense bien. ¿Ok? Para el año 2123 muere Abraham. Ok, hablando de Abraham. Isaac nace en el 2048, vive 180 años, muere en el 2228. Tenemos a Leví, que es uno de los hijos de Jacob que entraron en Egipto. Él nace en el 2162 y muere en el 2299. José nace en el 2199 y muere en el 2309. Luego tenemos la vida de Manasés y Efraín. Tenemos a Amram, que nace en el 2193 y con 137 años. Amram, aquí tengo un error en la estadística, porque le puse 147 años, él vivió 137 años nomás, lo voy a corregir. Entonces, estamos hablando pues de toda esta estadística de tiempos y edades en la vida de José. Cuando José muere en el año 2309, ya más antes Leví, que es de la tribu de los sacerdotes, él muere. 10 años después muere José, que sería el líder que Dios quizás usaría para traer todo al pueblo de Israel a un gobierno. Pero no pasa así, sino que Dios escoge al sacerdocio y escoge a Judá. Y recordemos que de Judá viene el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede?
y yendo otra vez a José.